Bienvenidos a Café Budapest, el podcast del Instituto Juan de Mariana, en el que mantengo conversaciones con personas que me parecen interesantes o que aprecio, o como en este caso, ambas a la vez. Bienvenido, Héctor. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muy contento de estar una vez más en mi querida ciudad de Madrid, ciudad capital de España. Estar otra vez, por supuesto, en lo que considero una de mis casas a nivel iberoamericano, que es el Instituto Juan de Mariana. Poderoso e influyente tanque de pensamiento, ¿no? De activismo en favor de las ideas de la libertad, del progreso, de la modernidad, ¿no? De la defensa de los derechos individuales fundamentales, de la economía de mercado y, por supuesto, que me hayas tenido la fineza de invitarme a este Café Budapest, que además de todo y lo que significa en cuanto a la difusión de las ideas, tiene todavía el valor adicional de acrecentar y afianzar nuestra amistad, ¿no? Así que estoy, digamos, eso siempre muy muy importante, contento, ¿no? Siempre sacar algo extra. Recuerdo el viernes que te estaba presentando, ¿no? Porque viniste a la ponencia que tuvimos sobre el Imperio Romano, la inflación y demás, y yo alguno me sorprendía que no te conocieran, ¿no? Te decía, bueno, ¿cómo no le vas a conocer? Es quizá el liberal más importante de Perú y alguno de los más importantes en Hispanoamérica. Y decíamos, ¿no? Hablábamos de bueno, con la excepción o ahí con Vargas Llosa. Sí, gracias. Sí lo consideramos liberal. Entonces déjame empezar poniéndote en algún apuro. ¿Crees que Vargas Llosa es liberal? Sí, por supuesto. Es decir, yo creo que él no solo ha definido la agenda intelectual latinoamericana, sino también ha tenido una participación sustantiva en el cambio de la agenda intelectual y política latinoamericana y occidental. Es decir, en el Perú y en general en el momento en que él inicia incurre en política, inicia su trabajo en la política contra la estatización de la banca de Alan García Pérez en 1987, ¿no? Es un intento, digamos, desde la civilidad, es un intento de defender las libertades sin recurrir, por ejemplo, a este tráfico manido del ejercicio dictatorial, porque, digamos, la única experiencia que se tenía hasta ese momento era la de Augusto Pinochet en Chile, ¿no? En las circunstancias que nosotros fundamentalmente ya conocemos, ¿no? De alguien que desde la intelectualidad participa en la política, ¿no? Desde el lado de la escritura, es decir, además, él en eso conlleva un conjunto de escritores muy importantes, entre ellos yo creo que el que más le inspira en ese contexto es Rómulo Gallegos, ¿no? Que va desde la narrativa a fundamentalmente la política, ¿no? En El pez en el agua creo que lo deja muy claro. El hecho fundamental es la responsabilidad moral, y la responsabilidad moral del escritor, que es algo que a él lo persigue, ¿no? Y es algo que él también persigue, ¿no? Más allá, digamos, de las puntillosas clasificaciones, ¿no? Respecto a qué tan liberal o qué grado de temperatura liberal hay en su pensamiento, ¿no? Yo creo que eso es más bien un ejercicio mezquino, ¿no? Sobre todo por aquellos que no han hecho el ejercicio de Vargas Llosa. El ejercicio intelectual que te decía tiene que ver con que él es uno de los conversos fundamentales. Es decir, él parte en un momento en el que, por supuesto, todos se reconocían como socialistas, ¿no? Pero que además hace un tránsito incluso superior al de George Orwell. Orwell, en su momento, ve las hambrunas en la Unión Soviética, ¿correcto? Crea estas obras magníficas, ¿no? 1984, Rebelión en la Granja, etcétera, pero no deja de ser un socialista. Es más, él se reafirma, Orwell, en su socialismo. Lo que ocurre con Vargas Llosa es algo todavía más principista, a mi modo de ver. O sea, él se desencanta del marxismo latinoamericano de los 60, ¿no? Y rompe. Y ese rompimiento lo lleva poco a poco desde un centrismo democrático al liberalismo que él fundamentalmente defiende, ¿no? La mayor parte de los escritores latinoamericanos ni siquiera han hecho ese viraje. Muy por el contrario, su par en el boom, que es Gabriel García Márquez, como el propio Vargas Llosa señala, así es, ¿no? Como el propio Vargas Llosa señala, era descreído de la revolución al momento en que la revolución se produce. García Márquez. Pero luego, por un afán fundamentalmente
digamos, subalterno de dinero, Vargas Llosa, a diferencia de la mayor parte de los escritores latinoamericanos, hace un cambio de naturaleza ética. O sea, él vive con ellos el apogeo de la Revolución Cubana, su inicio, y se decanta, y se desencanta de inmediato, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de García Márquez, ¿no? El propio Vargas Llosa lo cuenta, y ya está en los diferentes biógrafos que han hablado que han escrito sobre el boom, en las que el que estaba descreído desde un primer momento era el propio García Márquez. Y decía que eso no iba a terminar a llegar a buen puerto, ¿no? Pero que al final del día es fundamentalmente una razón subalterna y quizás podríamos decir incluso hasta cobarde y melindrosa, que era que García Márquez en el fondo, creía que el socialismo iba a triunfar al final y que era mejor estar bien con los socialistas para que su obra todavía siguiese un buen decurso, ¿no? Lo que no ocurrió finalmente, ¿no? O sea, Vargas Llosa sí, digamos, atinó el tema, ¿no? Y esa circunstancia es lo que ha hecho que el cambio de Vargas Llosa sea fundamentalmente mejor. Yo también quisiera, hombre, apuntar la alergia, podríamos decirlo así, que es una suerte de alergia genética de Vargas Llosa contra todo autoritarismo, ¿no? Que no es común en la mayor parte de los escritores, de los narradores y los poetas, que tienen una predilección quizás hasta malsana o perversa por los dictadores, ¿no? Desde Rubén Darío y José Santos Chocano, mi compatriota, que fueron ambos secretarios de dictadores, ¿no? O sea, digamos, García Márquez. Romanticismo sí, extraño ves ahí, ¿no? Sí, en cierto modo, y eso lo hace muy bien en un libro que yo he terminado de leer y que me parece un libro maravilloso de ser atendido por quienes pensamos a favor de la libertad, que es Delirio Americano, ¿no? Que es el libro del colombiano Carlos Granés, ¿no? Él hace una vivisección, un trabajo de entomólogo brillante sobre la relación entre la política y la cultura, ¿no? En la América Latina de lo que él llama el largo siglo XX, ¿no? Y él la divide fundamentalmente entre la muerte de José Martí a fines del siglo XIX y la muerte de Fidel Castro, del tirano Fidel Castro, prácticamente entrado el siglo XXI, ¿no? Hace un paralelo, digamos, un parafraseo con Erich Hobsbawm, ¿no? Hobsbawm hablaba del corto siglo XX, ¿no? Desde la Primera Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín. Esa es la referencia al contrario. Y en el caso de ambos, ¿no? De García Márquez y de Vargas Llosa, lo que señala que el pensamiento de García Márquez, que es un poco el que subyace en la mayor parte de los escritores, y narradores, y fabuladores, y poetas latinoamericanos, ¿no? Es básicamente el intento de decirle a Occidente, déjenos pasar nuestra Edad Media, ¿no? Déjenos con nuestro subcomandante Marcos, déjenos con toda esta suerte de maniqueísmos constituyentes, ¿no? De lo que ocurre ahora, ¿no? Esta suerte de asambleas constituyentes que quieren crear un paraíso en la tierra, como hemos visto en el caso reciente de Chile, ¿no? Y esta constitución amparada no solo, como dijo Axel Kaiser, no solo por los intelectuales y poetas y narradores latinoamericanos, sino por toda la izquierda y la progresía occidental, ¿no? Y parte de eso está en el pensamiento de García Márquez, en la adhesión de García Márquez y durante todo el siglo XX de los narradores que se fascinaron con Fidel Castro, lo mismo que se fascinaron con los dictadores de los 30, lo mismo que se fascinaron los argentinos con Perón, y lo mismo que se fascinó la inteligencia latinoamericana con la guerrilla continental desde el Che Guevara hasta el subcomandante Marcos, ¿no? Es quizás esta fascinación, sí. Quizás por algún asunto histórico, quizá Márquez no iba tan desencaminado en realidad, porque no han sido los mismos procesos, digamos, ¿no? Los que ha habido en Hispanoamérica y en Norteamérica, ¿no? En Canadá, México y Estados Unidos, que en Europa, ¿no? Los procesos son distintos, más cortos, quizá en algún sentido, de que esta crítica que hacen, ¿no? a la clase dominante, heredera de los imperios, ¿no? Que se ha quedado, es una crítica que yo escucho mucho, ¿no? Su crítica a las clases es que pues, hay una clase que eran los criollos que dominaban y siguieron dominando después, etcétera. Solo un hombre fuerte puede romper esas cadenas. Sí, claro, eso era un poco la tesis que subsiste, digamos, hasta hoy, pero está basada
completamente Las en una venas falsificación abiertas histórica, las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, ¿no? Yo creo que la respuesta de Granés a ello es una respuesta muy inteligente, ¿no? O sea, él, a diferencia de esta falsificación histórica, pues no olvidemos que en este caso los socialismos en general, y el socialismo latinoamericano en particular, está construido sobre una falsificación histórica, ¿no? Porque, salvo en el caso de México y de Perú, que tenían imperios fundamentalmente constituidos y con sus matices, eran imperios genocidas. O sea, hay que decir las cosas claras. O sea, lo que demuestra la historia, o sea, si nosotros nos vamos no a la narración fantasiosa o a la narración maniquea de blancos contra nativos, sino que lo analizamos, digamos, despojados de estos corsés ideológicos, nos vamos a dar cuenta que así es, que no había bueno salvaje, que no era que nosotros en México y en el Perú estuviésemos viviendo todos en una plena armonía. Entonces eran imperios que ejercían el poder sacrificando seres humanos, ejerciéndolo brutalmente, manejando monopólicamente el conocimiento, ¿no es cierto? Y por lo mismo tuvieron un respaldo inusitado al momento de que los barbudos llegaron, ¿no? Entonces, la historia fundamentalmente es otra, ¿no? Lo que ocurre es que es una narrativa mucho más sencilla de entender, ¿no? Es una narrativa que, a diferencia de las tesis científicas, ¿no es cierto? En lo que tú haces, si la realidad te desmiente, es cambiar tus hipótesis y volver a revisar tus parámetros científicos. Aquí no, todo lo contrario. Lo que se ha hecho es cambiar la realidad, ¿no es cierto?, para que mis parámetros sigan funcionando mejor y siga yo manteniendo la interpretación maniquea, fantasiosa, ¿no?, de realismo mágico ahora, ¿no? Porque fundamentalmente en eso comparte un origen genético, digamos, comparte una relación familiar con los socialismos realmente existentes, ¿no es cierto? Que eran todos obreros, ¿no? Al inicio de las revoluciones de octubre, ¿no? Hasta que los obreros, pues, se asimilaron al sistema y empezaron a convertirse ellos mismos en empresarios y etcétera, y entonces eso cambió. ¿No es cierto? Cambió hacia los desposeídos, cambió hacia los guerrilleros. El precariado. ¿No? Así es, de modo tal que lo que nosotros, y ahora está en toda esta suerte de colectivos de género, donde ya la impresión ya tampoco es la de los guerrilleros, y tampoco es esta suerte de subcomandantes que nos han, que viene desde esa narrativa, sino que ahora es todo un conjunto variable de colectivos, ¿no es cierto?, que toman igual el cielo por asalto, ¿no? Pero ya no irrumpen contra los parlamentos, ¿no? Como hizo Lenin con la Duma, ¿no? Ni irrumpen contra un gobierno tiránico, porque lo que está viendo en América Latina es una asociación de gobiernos democráticos, con sus falencias, con sus corrupciones, y etcétera, pero fundamentalmente con el sostenimiento de estados de derecho más o menos razonables, que no le dejan margen. Porque en esto todas las posiciones políticas, incluso hasta las más radicales, o las más reaccionarias, o las más contestatarias, tienen que someterse al proceso político. El proceso político que es por el que intelectuales inspirados como Carlos Alberto Montaner, o como el propio Vargas Llosa, o como el propio Borges, han luchado, ¿no es cierto? Y que no olvidemos, y como lo hace Granés de una manera muy brillante, quienes primero se opusieron a ello fueron los intelectuales, poetas y narradores latinoamericanos de fines del siglo XIX, ¿no? Leopoldo Lugones, más adelante Huidobro en Chile, y en fin, Rubén Darío, en fin, etcétera, que desconocían el proceso norteamericano, ¿no? O sea, la democracia norteamericana, la democracia representativa, ¿no? O sea, ellos más bien estaban como sus pares franceses, ¿no? En su momento, que también adoraban la Comuna de París, ¿no? Lo que me lleva a pensar, yendo un paso más allá de lo que decía Granés, es que en realidad son movimientos que se alimentan y se retroalimentan con total impunidad, ¿no? Y que creo que fundamentalmente la tarea
de quienes nos dedicamos al activismo desde la libertad, es quitar ese velo, ese corsé ideológico, sacarlo, ¿no? Ser la mano que está debajo de la falda de la Mona Lisa, ¿no? Para poder fundamentalmente desentrañar la verdad, sea cual sea esa verdad. O sea, no, tampoco es que lo vamos a ver desde nuestra propia individualidad ideológica o desde nuestra propia metodología ideológica, no. Lo que hay que hacer es narrar una historia con base y fundamentalmente apego a los hechos en lo que la mayor parte de esto se pueda. Sí, quizá transitar del realismo mágico al realismo. Realismo realista, ¿no? O sea, así es, sin adjetivos, ¿no? Al realismo puro y duro, ¿no? Y eso nos ayudará a comprender mejor un poco cómo lo que somos, ¿no? Lo que ha ocurrido en América Latina fundamentalmente es una búsqueda insensata, pienso yo, por la identidad, ¿no? Y esa búsqueda insensata por la identidad nos ha trasladado desde las dictaduras de los 30, ¿no? Los nacionalismos populistas, ¿no? Los internacionalismos comunistas, ¿no? A un ejercicio pálido de democracia entre 1945 y 1960, y que luego se ha conducido por las diferentes manifestaciones guerrilleras hasta pues entrado el siglo XXI, ¿no? Es quizá complicado, ¿no? Y vemos, ¿no?, dos escritores de éxito que quizá reflejan estas dos posturas, ¿no?, hispanoamericanas, sí, perfectamente. Fueron amigos, luego enemigos. Ahora sí, claro. no se sabe al final cómo quedó la cosa, ¿no? Tras alguna anécdota divertida que quedó para la gente curiosa, pero es cierto que parece que García Márquez tuvo más éxito, digamos, ¿no? A nivel de las ideas políticas tuvo más éxito, ¿no? Por lo que hemos ido viendo, y a Vargas Llosa nunca se le entendió. Él se presentó a elecciones, no consiguió nada, sin embargo, políticos y gente autoritaria en diferentes países sí que han conseguido tener periodos largos de poder en los países, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que esta dificultad? Yo creo que esta dificultad está hecha porque lo que nosotros, y es una cosa que los liberales no combatimos hasta hoy. Es decir, hemos creído, si bien es absolutamente necesario, generar un conjunto de cambios institucionales, económicos, macroeconómicos, si se quiere, nos olvidamos lo que nos enseñó un venerable maestro vienés, Friedrich Hayek, que decía que el problema fundamental es, para decirlo en términos modernos, la narrativa. El problema fundamental son las ideas. Las ideas y cómo éstas son transmitidas a las personas del común. Y que es al final ello, y no la modificación institucional, el alcance de mejores cuotas de libertad o de índices de libertad económica, etcétera, lo que hace que las personas decidan qué rumbo tomar sus países en las democracias. Porque fundamentalmente de eso es lo que estamos hablando. Es decir, las personas en su mayoría votan por un determinado político u otro en función de las ideas que prevalezcan en ellos, en función de las ideas que tengan. ¿Y cómo se transmiten esas ideas? A través del sistema educativo, desde su más tierna edad. O sea, no asumamos que todos son intelectuales. Es decir, que los seres humanos, lo que en la América Latina o aquí mismo en España, en general en Europa, reciben un conjunto de informaciones que luego son los que la conducen en la vida, más o menos informadamente, y sobre los cuales deciden sobre los gobiernos que votan y a los que votan. Y entonces, lo que ocurre aquí es que nosotros tenemos una educación absolutamente tomada por la izquierda, que no descansa en su intento de establecer su propia interpretación de la realidad, ¿no? Esta lógica maniquea de buenos contra malos, etcétera, sin que haya una posibilidad de contestarles. O sea, la gran pregunta que nos hacemos, bueno, ¿dónde están los libros los compendios educativos desde la perspectiva, desde la óptica liberal, ¿no? O sea, siquiera, ya ni siquiera desde la óptica liberal. ¿Dónde están los compendios que nos digan la verdad de la historia? ¿No? Que cuenten la verdad de los hechos, o sea, que se atengan fundamentalmente a los hechos, que desentrañen fundamentalmente la mentira. ¿Dónde está ello? Eso no existe, no viene aparejado de una
de un análisis meticuloso de la historia, ¿no? De un análisis que pueda efectivamente decirnos qué es lo que nos está pasando, por qué somos fundamentalmente como somos. O sea, para la izquierda en general, para la izquierda internacional, mundial, se agota que eso que los latinoamericanos somos en estos ejercicios coloniales contra los latinoamericanos, ¿no? Son pobres porque han sido fundamentalmente eviscerados por imperios colonialistas que han usurpado sus recursos naturales y los han dejado fundamentalmente en la miseria, ¿no es cierto? Y ahora se dice las corporaciones, ¿no? Exacto, o sea, digamos... Digo, bueno, ya no son colonia desde hace 300 años. Bueno, pero ahora hay otro tipo de neocolonialismo. Así es, hay un neocolonialismo, ¿no? O sea, y contra esos ya no insurgen los partidos comunistas o ya no insurgen las guerrillas porque, por supuesto, han tenido una cuota de sangre, ¿no? Han tenido una cuota de víctimas que ellos mismos han producido, ¿no? Y entonces lo que existe hasta hoy, y bueno, tú hablabas del éxito relativo, ¿no? Respecto de García Márquez respecto de Vargas Llosa, porque lo que ocurre es que al dominar fundamentalmente los canales de transmisión del conocimiento y de transmisión de las ideas, lo que se genera de la izquierda es una suerte de cultura de la cancelación, lo que se conoce ahora como la cultura de la cancelación o la conspiración del silencio de la que hablaba Louis von Mises en su momento, ¿no? Donde efectivamente nada de lo que han desarrollado o ejercido en vida los íconos del socialismo, como Marx, ¿no? Y aquí hay que, por ejemplo, rescatar lo que va el trabajo que ha culminado Juan Ramón Rayo sobre este nefasto personaje, ¿no? Y su trayectoria vital es pues la de alguien que no tenía el más mínimo respeto por la naturaleza humana, empezando con la de sus propios hijos, ¿no? Que parasitaba fundamentalmente a sus familiares y luego parasitó a Engels, ¿no? Que engendró un hijo con la sirvienta e hizo que Engels lo reconociera, ¿no? Que nunca se dignó visitar una fábrica, ¿no? Que no... O sea, nada de lo que consistía fundamentalmente en su prédica estaba como se dice, imbricado a su vida personal, ¿no? Y eso no se enseña, en los colegios, eso no se enseña en las escuelas, no se enseña en las escuelas de economía, ¿no? No se nos obliga a pensar efectivamente que ello tiene que ver directamente con la idea que estaba sosteniendo, ¿no? De cómo fundamentalmente se basa tanto en una ideología falsa, como relata fundamentalmente von Baberg, ¿no? Que se da cuenta de que había manipulado las cifras del Instituto Estadístico de Inglaterra, y por eso en vida de Marx solo se publica el primer tomo del Capital. O sea, circunstancias como esas tienen que llevarnos fundamentalmente a pensar que estamos frente a un ejercicio intelectual de permanente falsificación histórica, que eso se enseña en los colegios y en las universidades sin que sea contestado, que hay todo un sistema por el cual aquel que, digamos, desoye ese camino, ¿no? O se aparta del redil, es inmediatamente silenciado, ¿no? Y ese ejercicio en América Latina y en Europa tiene que ser enfrentado de alguna manera. Y no solo eso, porque a veces es que ni lo que realmente dijo se explica, ¿no? Si mucho hispanoamericano escuchara la opinión que tenía Marx sobre los nativos, sobre las colonias, o en Asia sobre India, ¿no? Sí. Pues quizá les cambiaría un poco la perspectiva. Exacto. Porque no son palabras bonitas o tampoco. El propio Che. O sea, a mí me sorprende que no se sepa lo que el Che escribió él mismo en sus diarios sobre los homosexuales, o escribió fundamentalmente sobre los afrodescendientes, ¿no? Y cómo ese ejercicio fundamentalmente racista y misógino, es decir, ni siquiera es que lo sepamos por terceros. Por su propia está escrito por su propio puño y letra, ¿no? Y entonces los que sacan estas banderas multicolores con el rostro del Che y no lo han leído, ¿no es cierto? Nos revela obviamente que hay una severa distorsión, ¿no? En materia educativa que nos debería llevar a repensar profundamente qué es lo que debemos hacer
aquellos que defendemos el modo de vida basado en la libertad. Porque fundamentalmente de lo que se trata, mi querido Pablo, es que nosotros estamos defendiendo nuestro modo de vida. ¿En qué modo de vida consiste eso? Como decía otra vez Hayek, en que no seamos compelidos a actuar según nuestro propio criterio y valoración, ¿no? Donde el único límite es o son las libertades y los derechos del otro, ¿no? Esa esfera de ausencia de coerción y coacción que nos hace fundamentalmente dueños de nuestros propios destinos, que nos hace dueños y responsables de nuestras propias vidas, ¿no? Que es lo que permite el ejercicio de nuestra creatividad, ¿no? Pero que va aunado fundamentalmente a que somos dueños de esa creatividad y de los frutos que esa creatividad genera. Y responsables. Por supuesto, por ende, ya sea fundamentalmente de aquello bueno o malo que nosotros creamos, ¿no? O que generemos, ¿no? O que produzcamos. Y que ha hecho que la humanidad prospere a niveles de los que siquiera nuestros abuelos ni siquiera podían soñar, ¿no? O sea, todo lo que vemos a nuestro alrededor, el modo en que nosotros nos estamos comunicando, la ropa que vestimos, los relojes que vemos, los celulares que nos facilitan la vida, son todo resultado fundamentalmente del ensueño, de la capacidad infinita de creatividad del ser humano. No es que antes no fuésemos creativos, sino que antes no existía un sistema que permitía esa asignación de recursos fundamentalmente al creador, ¿no? Y si quieren ver esa circunstancia aplicada hoy día, donde esa posibilidad de asignación de recursos no existe, solo tienen que dar un paso hacia Cuba, un paso hacia Corea del Norte o un paso hacia Venezuela, donde efectivamente verán como en ella, ¿no? En esas sociedades no se crea ni se produce nada, porque ese sistema de asignación de recursos no le asigna al creador el derecho de su propia creación. Me gusta porque es como un giro a la idea de plusvalía, ¿no? A mí siempre me ha gustado el giro liberal sobre esta idea de plusvalía de no. De hecho es al revés, ¿no? Es el Estado quien está evitando que el trabajador tenga el fruto de su trabajo, ¿no? Al arrebatárselo. Pero por cierto que sí, y además tienes que ver que va fundamentalmente con la inventiva del ser humano. Si mañana se descubre que a través de la cerámica nosotros podemos conducir la energía eléctrica, el cobre se va a quedar allí donde está desde hace miles de millones de años. O sea, de hecho, hace solo 150 años o 160 años en estas ciudades, nos iluminamos con bóñiga y con gas o con carbón, ¿no es cierto? Y había empleos donde las personas encendían el carbón en los postes, ¿no es cierto? Y 160 años después, ahora lo que existe es la energía eléctrica, ¿no es cierto? Y eso no nació de los árboles. O sea, gran parte de esta suerte de metahistoria fantasiosa y maniquea hace que los jóvenes de hoy, los millennials de hoy en día, crean que el Internet y todo lo que les facilita la vida y nos facilita la vida en general hoy en día, ¿no es cierto? Que uno pueda enchufar un celular a un tomacorriente y tener acceso a toda la información que pueda existir en el mundo o en el Internet, ha salido de los árboles. O hacerme saber, Pablo, estoy en Madrid. Claro, así es. Que eso ha salido de los árboles, que no ha habido alguien que le haya creado, que alguien lo tomó como quien coge un papel que rueda por una esquina. Y eso es un error. Es decir, como hemos sabido de Leonard Reed y de su maravillosa fábula, Yo el lápiz, millones de personas creativamente, a través de sus emprendimientos, proactivamente, han contribuido, sin conocerse, en ese proceso que ha llevado a la creación fundamentalmente de un celular, de un cable de energía eléctrica, de una operación a corazón abierto, de la construcción de un rascacielos, de un nuevo tipo de vehículo. No es posible que nosotros no hay que decir que rindamos culto, sino que más bien reconozcamos el valor fundamental de los creadores, ¿no? Como yo suelo decir con profunda insistencia, ninguna feminista ha hecho más por las mujeres que el inventor del pañal desechable. Y no tiene un día con su nombre, ¿no? No hay un monumento que le reconozca, ¿no? Y es un ilustre desconocido. Nosotros que defendemos la idea de la libertad no sabemos quién es, ¿no? Ni hace falta.
Yo diría que sí. O Porque sea, yo al diría final que es sí. el capitalismo impersonal Yo el diría, que permite... sí, lo sé, pero por el lado contrario, ¿no es cierto? Todos los días se inventan nuevos héroes socialistas, ¿no? Que cambian continuamente de rostro y nosotros no hacemos la tarea de mostrar, ¿no es cierto? Cómo, por ejemplo, las cosas se han podido acercar a través del mundo globalizado por el inventor de los containers, por ejemplo. ¿No? No hemos instruido a los demás, ¿no? De que ese proceso no solo creativo, sino además altamente productivo, ¿no? Sistema además que también tiene que ser creado. Alguien tiene que haberlo imaginado, ¿no? O alguien haber dado las pautas fundamentales para que a través de esa dispersión del conocimiento, ¿no? De esa generación del orden espontáneo de la que Hayek hablaba, todo lo que existe a nuestro alrededor tiene contingencia, es decir, es real, lo podemos ver y tocar, se acerca hacia nosotros y continuamente está mejorando nuestra calidad de vida. Pues vamos a llevar todo esto que hemos hablado, ¿no? Este proceso que existe, que a veces es invisible, que la gente no valora, vamos a llevarlo al Perú. Porque pese a todo lo ocurrido, todo el entorno en Hispanoamérica, político, ese triunfo, entre comillas, de las ideas de García Márquez y demás, Perú ha tenido 30 años de crecimiento, un pequeño milagro económico peruano, incluso con presidentes que nos sorprendería, ¿no? Recuerdo el caso de Alan García, su primera y su segunda vez, ¿no? Incluso sorprendentes, héroes extraños en la política peruana. Pese a todo, ha tenido este periodo de crecimiento, ¿no? Donde realmente, materialmente, se puede explicar con números que la vida de la gente ha mejorado, ¿no? De no tener prácticamente electricidad, pues hablo de las clases más bajas, menos pudientes, no sé, un 15-20%, ahora casi el 90 y pico por ciento ya tienen electricidad, agua corriente, internet, bueno, es un proceso que fue desde los 90, pues es en todo el mundo igual, pero bueno, telefonía móvil, acceso a educación, etcétera. O sea, es decir, hay un crecimiento económico que repercute directamente en las clases, pues eso, menos pudientes, menos acomodadas del Perú. Esto parece ahora estar en riesgo, ¿no? Sobre todo desde la pandemia, donde Perú fue uno de los países que más cayó, al igual que España, por cierto, y más le está costando volver al mismo sitio, ¿no? Al menos, ¿no? O recuperar el mismo crecimiento, pero ya tienen más gente en la pobreza que antes de empezar el proceso. Eso hay que explicarlo, porque yo no quisiera caer en el maniqueísmo de decir, bueno, los peruanos eligieron a un comunista. Eligieron mal, que decía Vargas Llosa. Eligieron mal, ¿no? No. O sea, yo creo que la explicación es, digamos, mucho de psicología colectiva es mucho más profunda de lo que nosotros, o de lo que puede verse, ¿no? A partir de las noticias, ¿no? No, yo creo que en realidad lo que hace Vargas Llosa, volvamos otra vez a don Mario, es en los años 90, o sea, entre yo lo llamo el Ministerio de la Libertad, ¿no? O sea, cuando él sale a predicar la idea, inserta la idea de que en esa situación no podíamos seguir, ¿correcto? Pero claro, otros factores influyen para que Vargas Llosa no lleve a cabo su plan y finalmente ese plan sea llevado por alguien que dijo que no iba a hacer eso. O sea, si hay algo que debemos decir muy claramente es que no es que ahora se haya producido esa elección, digamos, fallida. Es que se produjo desde 1990, ¿no? O sea, los peruanos rechazaron porque fueron a votar con temor, ¿no? Subsistía un sistema mercantilista que había que proteger, ¿no? Con un crecimiento realmente abrumador del Estado, ¿no? Cuyos integrantes eran votantes, ¿no? Que si bien sabían que ese era el programa que debía llevarse a cabo, porque lo contrario es que el país fundamentalmente se diluyera, ¿no? No lo iba a llevar Vargas Llosa porque había ejercido, digamos, para usar un término religioso, una función bautista, ¿no? De anticiparse a la posibilidad de establecer en la realidad un programa que permitiera que el país saliese del marasmo en que Alan García lo había dispuesto, ¿no? Pero que había sido acompañado hasta por un 95% de la población, ¿correcto? Es la prédica de Vargas Llosa, o sea,
eso es lo que nosotros, de lo que hemos perdido, ¿no? Él toma la iniciativa en cuanto a la narrativa e inserta el hecho indisoluble de que tiene que haber un cambio en la política en general en el Perú, económica e institucional. Eso ya estaba insertado en la psique de los peruanos, y es por eso que no se produce, como en otros países de América Latina, una resistencia a mansalva, que es lo que, por ejemplo, hace que en Argentina hasta el día de hoy no pueda existir un cambio de esa naturaleza, ¿no? Que implicaría despedir a un millón o más de funcionarios del Estado. Así es. Queman el país. Exactamente, pero digamos, es la prédica de Vargas Llosa lo que hace que se saben que este es el único camino para que nosotros podamos llevar a cabo esto, y esto finalmente prende, ¿no? Como en política nadie sabe para quién trabaja, esto es llevado a cabo por Fujimori. No, mal que nos pese. Así es, mal que nos polémico, pese. ¿no? Así es. Pero Fujimori se dedica fundamentalmente al cambio institucional, pero no al cambio de la narrativa. Porque Fujimori no cree, como de hecho no creía al momento de enfrentarse o de contender con Vargas Llosa, en que era la economía de mercado libre y en que era el establecimiento de ciertos mecanismos institucionales en democracia y con respeto al Estado de Derecho como debían llevarse a cabo, ¿no? Él, por el contrario, es uno más de los dictadores latinoamericanos que está influido en el hecho fundamental de que es únicamente el hombre fuerte, con las ideas correctas, el que debe quedarse 30, 40 o 50 años en el ejercicio del poder, y eso nos llevará fundamentalmente al desarrollo. Suena familiar. Así es. Palabras más o palabras menos en lo que Fujimori creía era un modelo como el de Singapur, ¿no? Donde hay una casta familiar, un presidente que es básicamente un rey que ejerce un poder durante 30 o 40 años y que fundamentalmente, llevado con las ideas correctas, ¿no? Políticas y económicas, va a conducir finalmente al desarrollo. Eso no tiene nada que ver con Occidente, ¿no? O sea, con aquello que nosotros fundamentalmente desde el punto de vista de la libertad defendemos, donde los partidos contienden en las elecciones, la democracia es fundamentalmente episódica y que es el cambio paulatino el que va fundamentalmente desarrollando ello. ¿Sabes que alguna vez, déjame hacer este inciso, ¿sí? se critica, ¿no? Yo he escuchado muchas críticas en España, sobre todo a Hayek. También la escuché de un filósofo mexicano. Sí. Porque dice que justificó de alguna forma la dictadura de Pinochet por decir que prefería una dictadura liberal, entre comillas, a... eso nunca lo dijo Hayek. Bueno, es parte de la mentira de lo que está ocurriendo. No, es parte del relato, así es. Igual que en el caso de Friedman. No obstante, ¿no? Para que se tiren los pelos los socialistas antiliberales, sí. Yo mismo, si me das dos dictaduras, ceteris paribus, y una va a hacer una política algo más liberal que la otra, siendo el resto igual, pues yo prefiero que prefiera un mal con una cosa buena, en eso no significa nada. No, en eso discrepamos. Yo querría acabar con las dos. Claro, bueno, pero ahí igual, en eso discrepamos, ¿no? Porque... Cuéntame. Y otra vez, el ejemplo es el Perú. Cuéntame. Es decir, donde tú puedes tener 5 gobiernos fundamentalmente distintos, pero cuando el cambio de la narrativa se ha producido, y lo mismo está pasando en varios países de Europa del Este, que han salido fundamentalmente, o sea, nadie tiene que contarles a ellos lo que el comunismo era, ¿no es cierto? Pero otra vez, el costo de la libertad es su permanente vigilancia. La salida de Vargas Llosa... Sí, claro, así es. O sea, no hay manera de adormilarnos en esto. No hay fin de la historia. No, o sea, si alguna responsabilidad, para no ser grandilocuentes, no sé, una responsabilidad con nosotros mismos, ¿no? Para no decir que los liberales tenemos una responsabilidad política, ¿no? Porque ya los puristas van a salir directamente a la yugular contra mí, como ya lo han hecho antes, ¿no? A decir que, ¿cómo se llama? Héctor Ñopari nos está obligando a participar en la política. No. De lo que se trata es que cada quien haga lo suyo. Pero ese cada quien haga lo suyo tiene que ver con una responsabilidad fundamental. Estamos en la obligación de defender a la libertad como se cuida a un hijo enfermo. Estamos en la obligación de defender la libertad 24/7. Estamos en la obligación de defender la libertad porque se trata de nuestro modo de vida. La diferencia con sus matices es la de hoy ser
un cubano a la que le dictan cómo comer, cómo vestirse, y que no tiene ningún futuro, porque ya llegó a él, de acuerdo al dictat de la tiranía que lo oprime, con sus matices. Y en esa narrativa nosotros nos hemos fundamentalmente adormilado. Es decir, después de la prédica de Vargas Llosa, que insistió tanto en la necesidad de un cambio institucional, esto inmediatamente no fue seguido. Simplemente el propio Fujimori, que luego, entre 1995 y 2000, retrocedió a extremos mercantilistas, ¿no? Fujimori no privatiza Sedapal, Fujimori no privatiza Petroperú, ¿no? Para efectos de ganar su segunda elección, ¿no? Y luego continuó con ese proceso en la tercera y, como permanente ocurrir, en la cuarta, en la quinta y en la sexta, ¿no es cierto? Entonces, la lectura que se dio hasta ese momento fue que, digamos, había que hacer un cambio de esa naturaleza sin tocar el sistema económico. Y eso fue implementado por distintos presidentes de centro izquierda, desde el propio Toledo hasta los últimos que nosotros hemos tenido, incluyendo Castillo. Ahora te iba a preguntar... Incluyendo Castillo, porque eso hay que decirlo también. Obviamente hay que tratar, siempre cuando se trata de hacer una suerte de análisis político, de enfocarlo desde la perspectiva del transigir del propio pueblo y de cómo decide o toma en cuenta sus decisiones al momento de votar, ¿no? Otro elemento fundamental es el tema de la informalidad en el Perú, que tiene una cultura, que tiene una política, que tiene un modo de ser, que, permíteme, es transversal en todos los peruanos. Hay barrios pudientes, lo mismo que lo que nosotros decimos estos pueblos hechos con chabolas, los pueblos jóvenes, ¿no? Que lo mismo ambos no están catastrados. Es decir, nadie sabe dónde termina la propiedad del vecino, ¿no? O sea, la informalidad es estructural, absolutamente transversal en el Perú. Toca a todos, ¿no? ¿Te refieres a que gente toma tierras? Sí, claro. O vive fundamentalmente al margen de la ley. No quiere decir que son fundamentalmente salvajes ni nada por el estilo, sino que tienen sus propios códigos de conducta, distintos a los de lo que es la formalidad legal, vamos a ponerlo así, ¿no? Hernando de Soto, en el otro sendero, apenas raspó ese elemento. O sea, hay un sucedáneo fundamentalmente cultural. Hernando, creo yo, con poco acierto, lo identificó exclusivamente en las clases más pobres del Perú. No se percató o no quiso percatarse de que era un proceso que tocaba de raíz a todos y cada uno de los sectores económicos, ¿no es cierto? La diferencia es que el edificio de departamentos, el loft de 500 metros cuadrados, es tan informal como la Villa Miseria en el Perú. Es decir, y en eso ellos se tocan, ¿no? Y es muy curioso la sociedad. En eso es muy curiosa la sociedad peruana, ¿no? Yo diría curiosa para no decir que es ni buena ni mala, sino fundamentalmente curiosa. ¿Es diferente? Sí. Pregunta mía por curiosidad personal. ¿Es diferente respecto a otros países de su entorno? Por supuesto. Es completamente distinto. Por eso es que yo te dije hace un momento que la búsqueda de la identidad... Sí, así es. Y eso en la búsqueda de la identidad es un grosero error, ¿no? Es una fantasía. Y como dice también Garnés, es un delirio, ¿no? O sea, porque nuestras sensibilidades son distintas, porque somos además el continente más separado y más dividido, a pesar de que tenemos el mismo origen histórico, hablamos fundamentalmente el mismo idioma y compartimos fundamentalmente las mismas tradiciones, ¿no? Y pese a ello, ¿no? Esta suerte de anomalías o curiosidades es lo que verdaderamente nos define, ¿no? Esta transversalidad de la informalidad que implica el hecho de que se prefiere el desorden al orden. Porque preferir el desorden al orden en el Perú es mejor. O sea, hay una suerte de paz social, a pesar de los índices de inseguridad ciudadana, a pesar de... Porque conducirnos en orden, ¿no? Implica ser un poco como los occidentales, ¿no? Y un efecto no querido
¿no? Que es poco estudiado, en general en América Latina, pero también precisamente en el Perú, es que incluso desde el lado de la izquierda, que es también una filosofía de naturaleza occidental, es finalmente rechazada. Y es rechazada porque nadie prefiere vivir en ese orden como el que nosotros vemos, ¿no? En el Perú todo el mundo intenta pasar... Como un excepcionalismo sí, es un excepcionalismo hispanoamericano, ¿no? Sí, sin embargo, el Sí. peruano medio Sí. ¿se considera occidental? Es una pregunta un poco complicada. Yo lo No retrucaría... vamos a meternos en qué es occidental. No, y que no lo Tenemos es. un podcast entero sí, claro, sobre ello. con Garín sobre este sí, tema. Sí. Pero el No. peruano medio se ve a sí mismo como parte de Europa, Norteamérica, Hispanoamérica. Yo me atrevería a decir que no. O sea, se ve como una excepción. Sí, ¿no? Sí, y esa es la razón, por ejemplo, por la que somos muy malos migrantes. Explícame esto, desarrolla un poquito esto. El peruano no se asimila. Es decir, no aprende el inglés, no aprende el francés como debiera, ¿no? No participa en las actividades culturales, por ejemplo, de idiosincrasia norteamericana, ¿no? A los peruanos no les gusta el béisbol. Hacen bien, porque menudo deporte. No, ya sé, pero a lo que voy es que, bueno, al país al que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y pasan 40 años o 50 años en Estados Unidos y cualquiera pensaría que están completamente asimilados, ¿no? Van exclusivamente a trabajar y no se asimilan. ¿Esto lo no ves como comparten. Algo negativo? Pero por supuesto que sí. Porque si algo caracteriza a la historia occidental como Occidente, ¿no? Son que las naciones que más han transformado al mundo son todas emigrantes, ¿no? Que vinieron, ¿no? A un país que estaba, como en el caso de Estados Unidos, ¿no? No instalado sobre identidades, sino que estaba instalado sobre principios. Entonces, a la corta o a la larga no importaba el color del que fueras, si lo que venías a hacer es hacer un hombre libre, dueño de tu destino, responsable con tus obligaciones, ¿no es cierto? Y que respetase los derechos de los otros. Déjame hacer de abogado de diablo un poco. No sé si lo que sugieres a mí suena a que consideras que el peruano debería de alguna forma culturalmente diluirse en la sociedad receptora. En general, por ejemplo, sí, ya. Por ejemplo, donde yo vivo, pues siempre que hay partido que juega Perú, Claro, sí. se me llena la plaza de aficionados peruanos y es gracioso. Yo bajo un poco, veo el ambiente. A mí me gusta. Sí. No me parecería interesante que la comunidad peruana en Madrid de repente se mezclara ya y no hubiera esa distinción, sus comidas, sus fiestas especiales y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, mientras el peruano en el extranjero trabaje, pague sus impuestos, no delinca, ¿no? Sí. No genere problemas de ningún tipo, no veo ningún problema en que no acabe de asimilarse completamente a la sociedad de acogida. No, yo lo digo en buena ley, porque, digamos, yo también soy peruano, ¿no? Y quiero muchísimo a mi país, ¿no? Lo que sucede es que en España, al menos, no tiene mala fama el inmigrante peruano. No, en absoluto. No, yo hacía la referencia con respecto a Estados Unidos, okay. ¿no? Que es una ciudad que digamos, es una sociedad culturalmente más distante y diferente, fundamentalmente, a la sociedad hispana, o iberoamericana, sí. para ponerlo en esos términos, ¿no? Yo lo hablaba con respecto fundamentalmente a lo que se conoce como la querencia, la búsqueda de ciertos órdenes que no son propios, ¿no? O sea, por ejemplo, esa posibilidad que tú señalabas de hacer la vida en común al momento por ejemplo, el fútbol, ¿no? Es una posibilidad que no tienen en Norteamérica. Entonces eso los limita, ¿no? Y al limitarlos, más tarde o más temprano están fundamentalmente regresando, ¿no? Un italiano no hace eso. Un irlandés en Estados Unidos nunca lo hizo. Se trasladó y se adaptó. Pero sin embargo mantiene esa identidad de... pero yo no estoy hablando... Pero no estoy diciendo que no pierdan su identidad. O sea, lo extraño es... O sea, yo nunca he dicho que o sea, el nivel de asimilación al que me estoy refiriendo es que tú
una vez que has decidido trasladarte y vivir toda tu vida en un país que te ha acogido, legal o ilegalmente, como quieras, etcétera, tu respuesta no puede ser irte. O sea, si llegas a los 30 y te vas y te vas a los 80 es que nunca estuviste, ¿no? No me extrañaría de que eso pasara fundamentalmente también aquí, ¿no? Porque es fundamentalmente el mismo comportamiento. Ese proceso de no asimilación es todavía peor en los brasileros. La diferencia es que ellos vuelven. O sea, definitivamente regresan luego de poco o más tiempo, ¿no? Nadie está diciendo que pierdan su condición de peruanos o que dejen de creer en el Señor de los Milagros o de que se sigan poniendo la casaquilla peruana cuando va a jugar la selección. No, su trasiego es otro, ¿no? Que es al que me refiero con el orden. El pago de impuestos, ¿no? El pago de impuesto predial, ¿no? Fundamentalmente el tratamiento que es fundamentalmente distinto en los peruanos. Hay distintos tipos de hermandades, ¿no? Y creo que eso finalmente no ayuda al peruano a integrarse, ya para usar un término fundamentalmente distinto, ¿no? De integrarse en una sociedad como lo han hecho fundamentalmente los irlandeses o los italianos o los judíos o todos aquellos, o los europeos, que por ejemplo migraron a Estados Unidos huyendo de una guerra, de 2 guerras mundiales, ¿no? Y que finalmente se hicieron y no solo ciudadanos bastante. Así es. Argentina, Colombia, claro, Venezuela. Claro. O sea, pero que no había esta suerte de preeminencia de la identidad, ¿no? O sea, si tú le preguntas al irlandés que celebra el Día de San Patricio, ¿no? Le preguntas cuál es su nacionalidad y él te va a decir, yo soy un norteamericano, ¿no? O sea, y probablemente nunca ha pisado la Isla Esmeralda, ¿no? Así es. Esa es la referencia a lo que yo hago, ¿no? Y por eso es que me parece a mí tan extraño en el caso de mis compatriotas que ellos al final vean al país que los ha acogido, bueno, como un país donde finalmente han trabajado, pero del que no les interesa conocer nada más que aquello que fundamentalmente está en una relación fundamentalmente contractual o laboral, ¿no? O sea, aunque están en su derecho. Sí, por supuesto que están en su derecho, pero eso nos lleva a pensar es hasta qué punto nosotros no hacemos el proceso inverso en el Perú. Las sociedades, desde mi perspectiva, se desarrollan y progresan cuando están fundamentalmente inspiradas en principios. Porque si están inspiradas en la identidad, cualquiera que ésta fuese, es un concepto muy difuso, muy contradictorio en sí mismo. Y cambiante, ¿no es cierto? La libertad sigue siendo fundamentalmente la misma y no interesa de dónde vengas, ¿no? No interesa tu pasado, no interesan las relaciones anteriores que hayas tenido. Sí, en la colectividad en la que nos encontramos, esa circunstancia está fundamentalmente pegada a principios, ¿no? Y que finalmente todo ello es fundamentalmente una mistura de cosas, ¿no? Que se van decantando a partir de ese propio proceso social, ¿no? O sea, la Argentina entre 1860 y 1920 es también un claro ejemplo de ello, hasta que se introdujo el perverso sistema de la identidad, hasta que se introdujo el concepto del gaucho y el gauchismo y el nacionalismo, etc. Y de ahí no ha sido más que un largo descender, ¿no? Y luego no se supo salir nunca de Perón. Y hoy, 2022, no se va a salir de él. Tendrías que leer. Hicimos un debate en Café Budapest, Sí. ¿no? Entre Guillermo Moreno, un peronista argentino, y Eduardo Blasco, pues un compañero, ¿no? del liberal libertario de aquí de España, amigo del instituto. Y tendrías que leer los comentarios. Yeah. Bueno, no sé si hubo casi 400, 500. Nos hicieron un flood que se llama ahora mismo, ¿no? De miles de mensajes, ¿no? Perón vive, tal cual, primer peronista español convertido, el liberal joven, no sé qué. Bueno, a mí me sorprendió, ¿eh? No me esperaba tanto. No sabía que había siquiera tanto peronista consciente.
Sabía que hay millones de peronistas inconscientes, Sí, ¿no? sí, Que no sí. saben que son peronistas, Que son y que peronistas, mantienen pero lo que que... comentan. no. Me sorprendí que también los hay muy, muy, muy conscientes. No, son muy conscientes. Son muy conscientes. En este caso, en el Perú, ¿cuál crees que Otra es vez, el proceso educativo. Otra vez. O sea, digamos, cánticos, un estudio de cada uno de los dichos de Perón, la propia relación que tuvo desde el momento en que ingresa al poder hasta el momento en que muere, y cómo ello se trasunta desde los nidos, desde los jardines de infancia hasta las universidades. Entonces, que no es un proceso educativo, sino un proceso de adoctrinamiento. ¿En ese sentido crees que Perú es un poco más inmune o lo ha sido? Porque si bien habéis tenido estos 30 años, sí, obviamente Perú no está a la altura, no es comparable a Alemania ni a Suiza. ¿no? Pero puede llegar ahí en 20, 30 años si hubieras seguido en la línea que iba. ¿Tú no crees que ha cambiado nada, me dices? ¿Crees que Pedro Castillo no se le puede echar toda la culpa? No. ¿Cómo crees que ha estado Perú protegido hasta ahora? Porque el Perú ha estado protegido primero por su informalidad. Ok. ¿No? Con esa manera de hacerse como un hombre hecho a sí mismo, ¿no? Solo que esa explicación no tiene una narrativa. O sea, no tiene una idea que le acompañe. ¿Sí? Como sí en el caso, por ejemplo, incluso de los norteamericanos, que también son self-made man, son personas hechas a sí mismas, ¿no es cierto? Y que cada producción de esa naturaleza tiene incluso una manifestación cultural, ¿no es cierto? Al lado de un César Vallejo hay un Walt Whitman. Al lado de un Rodrigo Larra hay un Mark Twain, ¿no? Que es incluso más brillante como periodista y ensayista y explica cómo funciona Norteamérica, ¿no? Incluso desde fuera, ¿no? Hay un Alexis de Tocqueville que explica la naturaleza de la democracia norteamericana y de cómo ésta se genera desde el más fundamental basismo norteamericano, ¿no? El libro de Tocqueville sobre Norteamérica en eso es clave para entenderlo, ¿no? Claro. No hay un ejercicio, por ejemplo, el Perú no tiene su Henri David Thoreau. La esencia, la quintesencia del individuo norteamericano es el de la desobediencia civil. Y en eso Henri David Thoreau, que además es un poeta que escribió un libro llamado Walden, es quintesencial. Es quintesencial para entender la idiosincrasia cultural del norteamericano, digamos, expresada, por ejemplo, si uno ve las películas en los cowboys, ¿no? Las famosas cowboyadas, ¿no? La película de los westerns. La ley de la selva. ¿No? Parece que es una ley de la selva, pero no, sí, así es, del salvaje oeste, que de salvaje no tenía nada. O sea, otra vez, ¿no? Entonces ese ejercicio está explicado de una manera fracturada en el Perú. O sea, en el peruano convive aquel peruano que es adoctrinado desde los colegios con esta suerte de filosofía izquierdista, pero que al mismo tiempo busca sus propios emprendimientos, ¿no? Y el peruano es emprendedor, y el peruano es luchador, y el peruano siempre sale de abajo, ¿no? Hay un dicho muy, muy interesante en nuestra patria que es, solo puedo ir al cielo porque del infierno vengo, ¿no? No sé si hay en alguna otra parte alguien usa un dicho de esa naturaleza, ¿no? Pero esa búsqueda fundamental es lo que hace el peruano, pero otra vez, no hay una narrativa que imbrique, que acompañe ese ejercicio, ¿no? Y entonces el peruano tolera la informalidad porque encuentra en ella una respuesta a su propio progreso, ¿no? Es un progreso desordenado, como la ciudad de Lima es desordenada. Es un progreso, pero incompleto, ¿no? En Lima y en grandes partes del Perú abundan las casas no terminadas, ¿no? Abundan las casas incompletas, donde todos viven en el primer piso y nadie, ya sea por razones económicas o cualquiera que éstas sean, no terminan los segundos pisos, ¿no? Entonces es un desarrollo incompleto. Vargallosa lo llamaba, cuando le preguntaban sobre ello, el país del casi. Es bastante sí, conceptual visualmente. Así es, visualmente, es el país del casi, ¿no?
Y claro, eso a mí, por supuesto, me sobrecoge y me conmueve y también me irrita, ¿no? Porque creo que sí, que si tuviéramos la narrativa correcta, o por lo menos la narrativa que vaya acompañando ese proceso modernizador, ¿no? En el Perú tenemos una frase porque está hecho a la diabla, ¿no? Y es un poco, el país así, ¿no? Que si abandonase esta narrativa de la identidad, que abandonase del todo esta narrativa en base al adoctrinamiento, esta doctrina maniquea de buenos contra malos, y acompañase la propia narrativa del crecimiento personal y del emprendimiento personal y del peruano que trabaja y lucha y se esfuerza y consigue los resultados que busca, ese es el cambio cultural que da y que finalmente lo inmuniza, que es un poco la idea de lo que estamos hablando, ¿no? Estuvo inmunizado fundamentalmente por 30 años. Porque evidentemente lo que había que hacer era escapar de una pobreza hórrida y de procesos que nos iban a diluir como nación, como los dos procesos revolucionarios, dos que teníamos en ese aspecto. Pero el Perú ha cambiado. Y ha cambiado generacionalmente también, ¿no? Nuestros hijos, o sea, todos aquellos que tienen de 25 o 24 años hacia abajo, nunca han vivido un proceso hiperinflacionario. No saben lo que es, ¿no? No saben lo que es, simplemente no lo conocen. Entonces uno no entiende o no acompaña aquello que no conoce. Eso es legítimo, es parte de la naturaleza humana, ¿no? Y todos los sectores políticos en el Perú, desde la derecha más reaccionaria hasta la izquierda más radical, no les interesa, están a espaldas de ese proceso, no han insertado sus propias narrativas incluso de ese aspecto, simplemente han dejado que florezca como la mala hierba, ¿no? La naturaleza da resultados hermosos, ¿no? Pero desordenados, ¿no? Como las selvas en el Perú o las selvas en África, ¿no? O sea, uno las ve. Sí, pues claro, es hermoso, pero no es un jardín como el del Palacio de Versalles. Para explicarlo así, en el Perú tiene su propia hermosura, ¿no es cierto? Ese desorden. No es mala analogía. Así es. O sea, digamos, o sea, la frondosa selva del Perú, la que narraban escritores como Francisco Izquierdo Ríos, tiene su belleza intrínseca, ¿no? Y es maravillosa y vertiginosa y expresada en una vorágine, ¿no es cierto? Pero no es un jardín de Versalles. Son, en ese aspecto, dos tipos de belleza distintas. Los peruanos prefieren eso. Porque se han criado en ese contexto, se han criado en esa mixtura, en esa unión de contrarios. Y también forma parte de la naturaleza humana ser contradictorios. Y el gran problema que tenemos, los que defendemos la idea de la libertad, es que nos olvidamos de un elemento esencial. Que finalmente contra lo que tenemos que lidiar y sobre lo que debemos aprender es sobre la naturaleza humana. Y la naturaleza humana es compleja, es contradictoria, es propia, va a seguir sus propios códigos, va a conducirnos, y eso otra vez lo explicó Hayek y lo explicaron todos los austriacos muy bien, va a conducirnos a resultados insospechados, sobre los que nosotros, incluso aquellos que propugnamos que la gente haga lo propio y se haga dueño de su propio destino, no vamos a estar de acuerdo. Y está bien, porque finalmente es un resultado que no podremos controlar. Y en eso consiste pues precisamente la idea de la libertad, en que son resultados que escapan al control absoluto de todos. Porque además, como decía muy bien Mises, la libertad significa el derecho a equivocarse, el derecho a tener mal gusto, el derecho a disentir, ¿no es cierto? Pero la idea que Mises y Hayek y hasta George Bernard Shaw nunca abandonaron es que la libertad y la responsabilidad son los dos lados de una misma moneda. Que así como desea ser libre, esa libertad está unada a la responsabilidad. Claro, y por eso decía George Bernard Shaw que tantos le temen,
¿no? A la libertad. A la libertad le tienen todos mucho temor porque va aparejada con la idea de la responsabilidad de que al ser dueño de tu propio destino, bueno, responsabilidad, incertidumbre. así es, ¿no? exacto, así es. Y entonces gran parte, una parte importante de los peruanos y en general de los latinoamericanos, prefieren vivir bajo el orden que le pueda dar algún hombre fuerte, ya sea de derechas o ya sea de izquierdas, ¿no? Pero que esto es un síntoma de eso, ¿no? Al no haber al no existir un proceso, digamos, ordenado, ¿no? Paulatino, ¿no? Sin tantos vaivenes en el ejercicio político, lo que hace el ser humano es, y en este caso el peruano en particular, buscar una identificación política primigenia, ¿no? Genética, seminal, ¿no? Y entonces, ¿por quién voto? Porque se parece a mí, ¿no? ¿Qué es lo que me identifica con él? Su pobreza, ¿no? Su ausencia de pertenecer a una, o de tener una trayectoria política, o de tan siquiera tenerla, ¿no? Entonces eso es lo que me imbrica, ¿no? Eso, digamos, para poder explicar por qué al final eso es lo que está fundamentalmente ocurriendo, ¿no? O sea, y claro, ahí hay que, frente a las intrigas de las izquierdas y a las histerias de las derechas conservadoras en el Perú, lo que tenemos que hacer es un ejercicio de reflexión profundo, ¿no? De qué ese grado de identificación ha ocurrido, porque el proceso político y el proceso cultural en el Perú son desordenados. Son desordenados porque ningún sector se ha empleado a fondo para ello, ¿no? El único sector político que lo intentó durante el siglo XX fue el APRA. Y Para los que no sean de Perú, no la Alianza la Popular APRA Revolucionaria Americana, ¿no es cierto? Que creía en el concepto de Indoamérica y era un movimiento de corte socialista, populista, ¿no? Pero que, ¿cómo se llama? Estaba insertado en estos grandes y fundamentales debates políticos del siglo XX, ¿no? Y desde luego no hubo nada más, ¿no? O sea, en el Perú no había un partido de los trabajadores. O sea, no ha habido un partido indigenista como en Ecuador, ¿no? De izquierdas, importante, ¿no? Con sus, no, lo que hemos tenido es políticos de izquierda o sectores de izquierda que han intimidado siendo los consejeros de los presidentes y luego, bueno, enormes fracasos, ¿no? El último político de izquierda exitoso se llamó Alfonso Barrantes Lingán y eso fue en 1985. Que llegó alcalde de Lima. O sea, no nos engañemos, ¿no? O sea, la izquierda en el Perú no ha tenido una unidad y un triunfo orgánico desde Alfonso Barrantes. Y han pasado más de 45 años de eso. O sea, ¿crees que Castillo no tiene la capacidad o la posibilidad de hacer algo realmente? Porque es hijo de ese desgobierno y de ese desorden. Que es además una expresión muy conservadora. Hay una gran novela que se llama El gato pardo, ¿no? De Tomás y de Lampedusa, ¿no? Y la expresión viva del carácter de esa novela es que hay que cambiar todo para que nada cambie, ¿no? Discursivamente parece que va a cambiarlo todo. Pero no cambia nada. No cambia nada de lo esencial. Lo esencial no es que paren las minas. Lo esencial no es, ¿cómo se llama? Las presuntas o no amenazas contra la propiedad privada. No. Lo esencial es mantener el statu quo del desorden. Donde cada quien se defiende bien como puede. Me gusta es una postura refrescante que no me esperaba, he de decir. Estoy seguro que a muchos de nuestros seguidores les va a interesar bastante. Sí, les va a arder, por supuesto. Estuve hablando hace poco con un periodista colombiano al que espero traer aquí en próximos episodios. Él se quejaba de la informalidad de Colombia, ¿no? Y nosotros defendíamos, bueno, la informalidad a veces es un refugio que permite que no se puedan avanzar en ciertos ataques a los derechos
de las personas, ¿no? Es como una especie de pequeño refugio, ¿no? Ahí no puede llegar, ¿no? Sin embargo, donde hay mucha formalidad es muy fácil llegar hasta, ¿no? Hasta la última esquina y hacer mucho daño, en tal caso, ¿no? Él decía cierto, pero a la vez impide el crecimiento del país en el largo plazo. Es decir, esa informalidad colombiana pues se quedan pequeños negocios en que todo el mundo tiene su peluquería, su mercería, pues, su cervecería y demás, y no van a llegar a crearse en algún momento pues medianas empresas que puedan ser más productivas. Lo que decían más la acumulación originaria del capital. Exacto. Entonces, por un lado es bueno, por otro lado es malo para este tipo de crecimiento. Me ha gustado mucho, me ha parecido súper refrescante lo que has comentado, que realmente no te veo temer a Castillo. No, lo que pasa es que, claro, o sea, a ver, hay una... el problema no es él. El problema es la terca persistencia del peruano en seguir viviendo en el desorden. No el peruano pobre, no el peruano de clase media, no el peruano rico, todos los peruanos. Todos. Es muy interesante y muy ilustrativo señalar que el Perú tiene 1.800 municipios. Solo el 2% recauda. 2% de 1.800. Solo 3 distritos de esos 1.800 están catastrados. Nosotros somos unos defensores de la propiedad privada. Si no hay un sistema de registro de propiedad privada, es una maleza, es una mala hierba. O sea, todos, claro, otra vez, yendo al ejemplo, la mala hierba puede y la maleza puede tener cierta hermosura, ¿no? En su crecimiento desordenado y salvaje. Puede haber cierto progreso en ello. Pero nada más, llega hasta ahí, ¿no? Y nadie quiere que se sepa. No hay registros informales, es decir, más allá no me quiero meter en el tema, ¿no? Sí, ya de yo tampoco lo conozco a fondo, no, pero... de pueblos originarios, bla, bla, etc. Claro. No hablo necesariamente de eso, ¿no? De lo que me has comentado, ¿no? Que puede ser el edificio de los ricos, tanto como los de los pobres. Exactamente igual. ¿Cómo lo has llamado? Los pueblos jóvenes. Los pueblos jóvenes. Pueblos jóvenes. Sí, así se les llama, pueblos jóvenes. Curiosa forma de llamarlo. Entre ellos, si no hay un registro, ¿cómo solucionan los conflictos? Has construido en algo que es mío. Sí, sin desapego al ejercicio de la violencia, o a través de los traficantes de terrenos, o a través de los líderes que entre ellos claro, saber que... hay una lógica y una normativa. No viven en el estado de salvajismo puro. Okay. Lo que decía Enrique Gersi, o sea, digamos, hay una suerte de normatividad tácita, ¿no? Aprendida en el trasiego del ejercicio al margen de la ley, donde la ley no es que no exista, es otro tipo de legalidad, ¿no? Que está basado fundamentalmente más en los acuerdos voluntarios, que está basado más fundamentalmente en el uso de las costumbres. Esto le encantaría a Miguel Anso Bastos. Así es, ¿no? Pero otra vez, eso es suficiente para tener un momento de progreso, ¿no? Y si fundamentalmente esa ha ido aparejado con un crecimiento, porque no ha habido inflación. Esa es otra importante, claro. Sí, porque si no, ya nos habríamos diluido como nación. Lo que ocurre es que la moneda, el sol en el Perú ha seguido valiendo más o menos lo mismo desde 1990 en adelante, y entonces, claro, o sea, la economía funciona porque no hay un ejercicio hiperinflacionario. Entonces, gente puede ahorrar. Así es. Puede pensar en largo plazo. Etc. Ahorra bajo el colchón. Uno de los países menos bancarizados en la región es el Perú. Que de nuevo, la gran sus pros y tiene sus contras. Así es. Y la razón es porque el altísimo costo de bancarizarse obliga a los peruanos a que simplemente no tomen en cuenta el sistema bancario, ¿no? O sea, en el Perú debería haber 200 bancos. Hay 6, 8, para contar. No porque no entiende el peruano la importancia de tener un sistema bancario sólido. El peruano aquí, en España o en Estados Unidos, inmediatamente saca una cuenta. Lo primero que hace. Es lo primero que hace, ¿no? O sea, sabe perfectamente, ¿no? En el Perú pasa el carro por delante del otro. Aquí no lo hace.
¿Por qué? Porque hay un medio ambiente, hay un environment Entonces no que se le adaptan obliga a tan mal. comportarse. ¿Ah? Héctor, entonces no se adaptan tan mal. No, no se adaptan tan mal. Lo que sucede es que terminan extrañando el desorden. Y vuelven. Y vuelven. O sea, terminan extrañando, claro, se extraña la maleza, no el jardín de Versalles. Entonces, como extrañan ese crecimiento desordenado, esa posibilidad de hacer lo que le dé la gana, ¿no? Ese no saber que los van a mirar por encima, por el costado a ver qué cosas están haciendo, ¿no es cierto? Sí, tiene sus pros y sus contras, sí, claro. En un estadio en el que macroeconómicamente el Perú ha sostenido una fortaleza económica, por supuesto que va a producir crecimientos hasta cierto punto. ¿Eso se puede sostener a lo largo del tiempo? Sí, porque está sostenido no solo en la opinión pública mayoritaria, sino en el comportamiento económico mayoritario de la población. ¿Seguirá siendo un país de media tabla? Sí, que crecerá un tanto o nada o un poco más, sí, porque dar el salto hacia Canadá, para tener un ejemplo, digamos, de un país concreto. Sí, algo que todo el mundo puede... Que todo el mundo se bancarice, Sí. que todo el mundo, etcétera, implica un cambio de naturaleza cultural, no político-institucional, no. Se tiene que ver un cambio en la opinión pública. Más precisamente en adecuar esa narrativa al sentimiento de la opinión pública como va. O sea, no son socialistas recalcitrantes. No, son todos ellos emprendedores. Lo que pasa es que crecen en el desorden. Porque nadie les ha convencido de que es mejor tener un sistema legalmente ordenado a desordenado. Porque no ha habido un líder político que haya hecho esa tarea, salvo Vargas Llosa. Pero ahora toca quizá... Así es. Una nueva generación. Una ¿no? nueva generación que salga a entender, o sea, que claro, se pare sobre los hombros de aquellos que pensaron en ese tema, ¿no? Como Matos Mar, como el propio Hernando de Soto, que intentaron explicar por qué somos así, ¿no? ¿Por qué ese gusto y apetito por la informalidad, ¿no? O sea, gran parte de lo que ocurre en materia de inseguridad ciudadana es porque los emprendedores llevan, para ponerlo en términos europeos, llevan 200.000 euros en la cartera, ¿no? Eso para pagarle a los obreros en negro, o sea, para pagarle a los obreros directamente, o sea, mano a mano, ¿no? Y es reclamado por ambas partes. O sea, al obrero en el Perú le gusta pues recibir el dinero al cash, verlo. Tocarlo, ¿no? Eso no es una inspiración muy capitalista, o sea, no hay ahí un atisbo de un personaje torvo, malo, que no quiere su país, ni nada por el estilo, no. Igual al emprendedor, o sea, él lo lleva precisamente para verle la cara a su trabajador y decirle, mira, aquí está, ¿no? Claro, eso tiene sus pros. Y tiene sus contras, ¿no? O sea, porque finalmente este emprendedor lo saca del colchón o lo saca de un banco, dan el dato y lo terminan asaltando. Eso es lo que está ocurriendo. Lo que ocurre es que fundamentalmente somos hijos del desorden. El desorden nos gusta. Sin ser anarquistas, no hay que confundir. Al peruano no le gusta la anarquía. Sin embargo, ni le gusta el orden. Pero tiene estos rasgos. Claro, así es. Al peruano no le gusta la anarquía. No le gusta el orden, el desgobierno. Los liberales podemos sonrojarnos o regodearnos de gusto cuando yo digo esta frase, pero tengan cuidado. No es el no gobierno. La infinita posibilidad de variaciones que a mí me da el castellano me permite ser muchísimo más preciso. Es el desgobierno. La anarquía. Es el crecimiento. No. Mucho cuidado. La anarquía, como se ha concebido intelectualmente, es un tipo de orden en el que no existe el Estado. Pero es un tipo de orden al fin y al cabo. Eso siempre hay que explicarlo. Ya sea en comunas,
o en sindicatos para la izquierda o en individuos para los anarcoindividualistas. ¿Sí? Donde la comuna lo ejerce, Sí, donde o el sindicato, o en mutuas, o en cooperativas, etc. Los modelos serían tantos como la gente quisiera Ya, organizar. eso no es. No. Sí, ahí hay su orden. Tampoco es el sistema, Ahí hay, pero tampoco hay es el su sistema, orden, ¿no? así es, tampoco es el sistema institucional de las cortes con los derechos reconocidos y etcétera, todo lo que conocemos que es de inspiración occidental. No, es el desgobierno. Teniendo en cuenta todo esto, Y entonces, por ejemplo, no puedes haber un hombre fuerte. Es muy curioso porque esa ambivalencia, otra vez contradictoria, muy propia de la naturaleza humana, queda muy patente, ¿no? El peruano reclama un hombre fuerte, ¿no? Busca un militar, ¿no? Hasta que lo toca. Y entonces, claro, así se revela, hasta que le pone la papeleta. Hasta que le pone la tarjeta roja. Claro, por peruano no le gusta el orden. Otra vez, no le gusta el jardín de Versalles, tampoco le gusta el hecatombe anarquista, no. Prefiere la maleza. Le gusta el desgobierno, que es eso. Desgobierno, tienes a alguien que no puede hacer nada. no está tan Que mal. No está tan mal. Yo no te diría si está tan malo también. O sea, yo... porque al final, como a mí me decían... yo estuve 2 veces en La Habana. Y los cubanos me decían una cosa muy interesante. Me decían el cubano, y yo lo extiendo a los latinoamericanos en general, o no llega o se pasa. El casi, ¿no? El país del casi. Sí, el país del casi. Y cuando no llega, bueno, pero ¿y cuando se pasa? Ahí lo tenemos. Por eso, ¿no? O sea, y claro, ese no ejercicio de la política lleva a que en cualquier momento pueda surgir alguien con la capacidad verbal de Alan García y su pirotecnia oratoria. ¿Y si tiene las ideas incorrectas? Es un poco una lotería. ¿Qué va a pasar? Así es. Otra vez, eso es el desgobierno. El desgobierno es aleatorio. Ya, un día es según como caiga la moneda. Te iba a preguntar que me dijeras cuáles eran tus perspectivas respecto al futuro, pero como no somos pitias y me acabas de dejar claro que no es muy difícil ver hacia dónde puede ir ahora mismo, ¿no? Así es. Por esta situación. No, yo lo que creo es que va a haber una continuidad del desgobierno. Status quo. Sí, claro. Al final eso es muy conservador, solo que nadie quiere reconocerlo, ¿no? Y los intentos por, digamos, civilizarlo han fracasado rotundamente. Todos, ¿ah? Los de la centro derecha y la centro izquierda en el Perú. Han fracasado. Han fracasado porque, por supuesto, lo primero que han tenido que establecer es una narrativa, ¿no? Una narrativa... La narrativa no le corresponde tampoco a los políticos, ¿no? Ojo, no estoy hablando de la centro derecha y la centro izquierda intelectual, empresarial, social, que tenga algún tipo de liderazgo, incluso eclesiástico, religioso, como quieras llamarlo. No hay una cosa más o menos de consumo que uno diga, bueno, ahí está, ¿no? O sea, ni desde la centro izquierda ni desde la centro derecha. Ojo. Eso es muy importante, porque ninguno ha hecho el ejercicio de entender que esto es un proceso transversal, que también les toca a ellos. Claro. Otra vez. Hay que empezar otra vez, ¿no? Sí, claro. O sea, hay que entender que, claro, es que nosotros estamos también en este barco. Te iba a preguntar, y quería terminar hablando de literatura y poesía, porque además de todo esto que nos has demostrado, que yo ya conocía por muchas veces que hemos hablado, los libros que has escrito sobre el liberalismo, que recomiendo, ¿no? ¿Tienes libros en Unión Editorial? En varios, sí. Libertad para Todos, que saqué con Editorial Grito Sagrado de Argentina. Sentido Liberal, El Sendero Urgente de la Libertad, que es con Unión Editorial. Liberalismo es Libertad, ¿no? También con Unión Editorial y con ellos también en la colección de Atlas, Borges, Paz, Vargas Llosa, Literatura y Libertad en Latinoamérica. Sí. Tiene muchísimo que ver. Creo que hay que hacer un ensayo, una explicación sobre eso. Bueno, ahora... Siempre has escrito, pero publicaste... Sí, en poesía. Que me regalaste el año pasado. Sí, así es. El libro, digamos, Malévola tu ausencia y La boca de la sombra, ¿no?
¿no? Leo La docencia, que es fundamentalmente un ejercicio erótico. La boca de la sombra, otra vez con Unión Editorial, que yo recomiendo que si alguno quiere adentrarse en la poética peruana, ahí está, que es mi obra de poesía reunida, ¿no? Va a salir en el Perú en las próximas semanas mi más reciente libro de ensayos, que es se llama La libertad en el corazón y otros ensayos, ¿no? Toma la frase de Hayek. Me lo traes el año que viene. Así es. Va a salir en el Perú y esperamos que también con una editorial chilena nueva, ¿no? Entre Zorros y Erizos, ¿no? Que vamos a hacer una edición peruana y una edición, digamos, como que latinoamericana para que el libro tenga, pues, cada vez un mayor alcance, ¿no? Es una editorial joven, y hay que ver cómo nos va, ¿no? Para luego volver cuando eso termine otra vez a la poesía. Yo creo que eso es una tarea que hay que continuar haciendo. Ha quedado pendiente. Yo tenía ganas de esto. Sabes que siempre tendremos más. Sí, por supuesto, claro que sí. Empezando con esa parte. Claro que sí. Pero bueno, también me quedo con muchas frases y conceptos refrescantes e inesperados, al menos para mí. No me esperaba que fueras por esa línea. Y con la esperanza de que quizá alguien esté en su casa en Perú escuchando esta conversación y se sienta llamado. Se sienta llamado, animado a. Sí, yo creo. ¿no? La nueva voz que genere la nueva narrativa. Sí, ¿no? Sí, porque eso es esencial. Yo quisiera terminar diciendo que claro, el gran problema. Lo suelo decir, ¿no? El gran problema de las ideas de la libertad es que no hay un Silvio Rodríguez que las cante, ¿no? Es que no nosotros, que además no es es un llamado a dar el salto que nos falta para ser ese país con el que nosotros soñamos, ¿no? Que genere legados, en el que nosotros podamos sentir que podamos vivir, ¿no? Que no nos veamos siempre como con la maleta hecha, ¿no? Pasa en el Perú y creo que pasa, sobre todo está pasando ahorita en América Latina, ¿no? Que lo mismo el chileno con Boric, lo mismo el colombiano con Petro, están todos con la maleta hecha, ¿no? Sí. Están todos con la maleta hecha. Y hay un sentimiento trágico de la vida, como para citar a Unamuno. No hay mundo donde ir. Siempre hay sitios donde ir. Sí, yo sé, ¿no? Pero lo pongo así porque finalmente yo quisiera terminar con una reflexión. Antes, cuando era joven, creía que el porvenir de la libertad era absolutamente indestructible, que no había posibilidad de que, era un poco como Fukuyama, ¿no? Que no había posibilidad de que luego de la caída del muro y etcétera, que la libertad irrumpiera y que nos llevase en esa suerte de transatlántico maravilloso, ¿no? Y me siento ahora un poco más como el capitán del Titanic, ¿no? violín, o como ¿no? sí, o como, ¿no? Mejor como los músicos del Titanic, ¿no? Que siguen tocando. Yo soy como los músicos del Titanic que siguen tocando mientras el barco se está hundiendo. Así es, ¿no? Ahora digo, esto es muy frágil. O sea, esto que tenemos, todo esto que estamos viendo a nuestro alrededor, es y será muy frágil. O sea, como humanidad y como continente siempre hemos estado así, a un chasquear de dedos de desaparecer y destruirnos y de volver a la edad de piedra, ¿no? Mira Cuba hoy. Justo grabamos esto cuando no parece que en cualquier momento van a sonar sirenas. Así es, y todos nos tendremos que poner en refugios antiaéreos, ¿no? Pero piensa en Cuba. Sí. ¿Con qué se iluminaban los cubanos antes? Con luz eléctrica. Y hoy con velas, ¿no? O sea, los cubanos dicen, muchos de los que yo entrevisté cuando estuve, dicen que ya no tenían apagones, que lo que tenían eran alumbrones. Entonces, eso es de lo que hablamos, que en cualquier momento, enceguecidos por un hombre providencial o una mujer providencial, ¿no? Con una incontinencia verbal, todo esto a nuestro alrededor se acabe. Y claro, otra vez, los liberales debemos comprender la naturaleza humana. No es estupidez. No. El ser humano piensa que no le va a pasar.
hasta que le pasa. Y eso no es estupidez, no es ceguera, no es nada de eso, es sencillamente la naturaleza humana. Sí, es un proceso psicológico natural. Natural, absolutamente natural. Entrará en negación, entrará en pánico, etcétera, etcétera. Pero yo creo, otra vez, que la eterna vigilancia de la libertad, que digamos es el libro que hace falta, ¿no? Es entender que ese proceso, o sea, que mantener el modo de vida implica una tarea de vigilancia, de observación permanente y de comprender cada vez más y más finamente que los seres humanos somos complejos, somos contradictorios, que podemos albergar ideas magníficas y maravillosas, lo mismo que muy perversas, y son todas ser parte y propiedad del mismo individuo, ¿no? Y hasta que nosotros no lo entendamos, no podremos generar ese cambio con el que soñamos. Bueno, pues nos quedamos con esta frase que me parece bastante positiva dentro de todo. Y bueno, para mí es un placer. Otra vez, igualmente, muchas gracias. Para el año que viene, me traes, prometo. Por cierto, sí, la libertad en el corazón, claro que sí. Y un saludo a Perú, un saludo a Hispanoamérica, a todos nuestros oyentes también en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte del mundo, yo creo. A veces veo las estadísticas y salen lugares bastante extraños. Sí. Imagino, ¿no? Algún hispano, algún español perdido, ¿no? Así nos lleva. Así nos lleva esta siembra. Un saludo, muchas gracias, Héctor Neopare. Muchas gracias a ti, Pablo. Hasta la próxima. Gracias.